Primero, ¿qué es un mito? Un mito, la palabra viene del griego mythos o muthos, porque ustedes saben que esa Y es una letra que no formaba parte del alfabeto latino, se llamaba Y y es una pronunciación entre la I y la U. Entonces, esa palabra mythos o muthos significa palabra, narración, discurso, y era la antítesis del logos. El logos era también palabra, pero era la palabra con la cual utilizaban el razonamiento, la lógica, para la argumentación, para convencer. ¿Sí? Como las proposiciones tautológicas que uno veía en la escuela y demás, eso forma parte del logos, la lógica. En cambio, el mitos era la palabra, el relato, un discurso con el que se contaba, por ejemplo, una poesía, la historia, los antiguos mitos, que ustedes saben que la escritura originalmente era popular en forma de verso, se utilizaba el mitos, ¿sí? Entonces, simplemente mito es una historia, es una narración que también formaba parte de la creencia de esos pueblos. Acá vemos que dice, los filósofos buscaban llegar a la verdad a través del logos. Los poetas, los historiadores, los artistas buscaban también llegar a la verdad a través del mitos. ¿Sí? Entonces, mito, para quitar esa connotación negativa que muchas veces tenía de mito, es mentira, es algo, como algo ficticio, los mitos en realidad representaban las creencias de nuestros antepasados. Por lo tanto, la palabra mito para los antiguos pueblos era verdad, ¿sí? Para los antiguos pueblos griegos, Zeus era tan verídico, al igual que sus historias, como para un católico puede ser la imagen de Jesús. ¿Sí? Los mitos partamos desde la base que tenían carácter sagrado, formaban parte de la creencia de los antiguos pueblos. ¿Sí? Si bien hoy los leemos como historias tal vez de fantasía, que nos entretienen, para los antiguos pueblos era parte de su religión, de su cultura y de sus creencias. Sabemos que eran de transmisión oral, ¿sí? Eso hacía que se fuera generando a veces una especie de teléfono descompuesto. Los mitos se iban contando de persona en persona, se narraban estas historias, así trascendían las fronteras del lugar y pasaban de pueblo en pueblo, y cada pueblo lo adaptaba a sus propias costumbres. Entonces tomaban a veces las mismas historias, como hicieron los romanos con los griegos muchas veces, y las adaptaban a su cultura, a sus creencias, a sus tradiciones y a sus propios dioses también. Por eso decimos que el mito no tiene un autor, no sabemos quién lo inventó, precisamente porque no hay una versión escrita que diga el mito corresponde a tal, sino precisamente que decimos que es la creación de un pueblo. ¿Sí? Los mitos originalmente podían ser, acá vemos, cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos. Eso significa que contaban orígenes de cosas. Cosmogónicos, la raíz gon, es una derivación de la raíz gen, nacimiento, como en genética, ¿no? Los mitos cosmogónicos contaban el origen del cosmos. Ahí está. Los mitos cosmogónicos contaban el origen del cosmos. Cuando leemos esos mitos bien antiguos que decían en el origen fue el caos, del caos surgió Nix, Erebo, después surgió Eros, que era el deseo sexual que los primeros seres, las primeras esencias, que no eran técnicamente dioses, quieren empezar a reproducirse. Bueno, esos son mitos cosmogónicos, se cuenta el origen del cosmos. Después surgen los mitos teogónicos, origen del Theos, de ahí viene la palabra Zeus. Theos en griego significa Dios. Por eso a alguien que no cree en Dios le dicen ateo, ¿sí? O teología, el estudio de Dios. Teogónicos es el origen de los dioses. Entonces acá vemos estas historias como la lucha, el nacimiento de Zeus, cuando hace a Cronos devolver a sus hermanos, que él se los tragaba. Mucho de lo que estuvimos charlando en el anterior seminario eran mitos teogónicos. Y por último, mitos antropogónicos, donde se cuenta el origen del anthropos. El anthropos es el hombre, pero no hombre como varón o mujer, sino genérico, como ser humano, como raza humana. Entonces, los mitos antropogónicos es la creación de los seres humanos. ¿Sí?